Continuamos aquí, ya estamos en el café de Diario 55. Hoy conversamos con el doctor Plutarco Arias, un gran amigo, neumólogo de esta ciudad de Santiago, presidente de la Sociedad de Neumólogos del país y ex ministro de Salud Pública en la República Dominicana, que le tocó vivir el momento más difícil en un país cerrado, en un proceso de transición con un país sin vacunas, sin un protocolo conocido de lo que era la enfermedad del COVID. Y todo esto le tocó lidiar a Plutarco Arias y hoy lo tenemos aquí para conocer muchos temas de ese proceso y con lo referente a la perspectiva y lo que está pasando con el COVID en República Dominicana y el mundo. Buenos días, doctor. Buenos días. Me siento halagado de estar aquí con ustedes. Yo sé que estoy como en casa, con gente que me valora y me estima mucho, tanto en el canal, en la dirección del canal, como tú, que tengo una relación primaria. Así es. Doctor, ¿qué estamos viendo? Porque muchas personas infectadas con esto. Hay quienes dicen que es Omicron, otros dicen que hay varias variantes que no se sabe. Ustedes que manejan el día a día, ¿qué está pasando con este tema de la pandemia? La variante dominante en el mundo en este momento es el Omicron. Y en República Dominicana no tiene por qué ser diferente. Nosotros somos un país que está dentro de la globalización, que Nueva York nos queda más cerca que la capital. En Santiago, por ejemplo, sí, para decirte. Entonces, esa es parte del problema. Omicron domina el mundo, pero ciertamente, tú acabas de decirlo, no todas las cepas se han erradicado completamente, han desaparecido. La Delta, por supuesto que debe quedar, suponemos que queda de la gamma, la misma alfa, me decía ayer mi hija, que es neumóloga, me dice, yo creo que hasta la alfa queda mucho todavía, porque al fin y al cabo están apareciendo los casos. Casos de pacientes que los hemos vacunado, primero la vacunamos con Sinovac, con 2 dosis, después vino la Pfizer, que ya te daba la cobertura total, porque ahí esas cepas, esas variantes, perdón, tienen un escape inmunológico en algún momento a algún tipo de vacunas y no son capaces la vacuna de detenerla. Pero en términos generales yo sé que quedan dominando el Omicron en este momento, por supuesto. Y lo que estamos viendo en el día a día es exhausto, que terminamos los neumólogos, los muertos. Ayer yo terminé tardísimo y después una entrevista por televisión desde la casa, o sea, porque el cansancio se apodera sobre todo de los neumólogos. La consulta de los neumólogos están llenas de pacientes, muy llenas de pacientes, mucha gente buscando. Pero hay una cosa importante que quiero llamar la atención, que no cunde el pánico, como dicen. O sea, la gente a veces se pone, y yo creo que si tú tienes unos síntomas leves y eso, lo que tienes que acercarte a vacunarte. Acercarte a resolver lo de los síntomas y posteriormente plantearte la vacunación, porque hay un problema. Aquí hay un 30%, yo diría, de gente que no se ha vacunado ni siquiera con la primera dosis, por lo que uno está viendo que ahora están apareciendo. Hay un gran grupo que ha llegado hasta la segunda dosis y hasta la tercera dosis no hemos llegado más que al 20% quizás. Entonces la tercera dosis hay que ponérsela porque es un refuerzo. Si pusimos un virus vivo atenuado en la primera dosis, las 2 primeras dosis, y estamos poniendo un RNA mensajero en la tercera, estamos fortaleciendo los mecanismos de defensa del organismo. Y eso es importante. Y lo que pasa es que la gente no ha entendido por qué 3 dosis y por qué posiblemente 4 dosis. Entonces eso hay que hacerlo. Llega un momento que estos mismos virus se van debilitando. En este momento quizás el Omicron sea una variante más débil. Pensamos que sí, que puede ser, pero eso hay que esperar para decirlo. Y que se va a producir una inmunidad de rebaño, bueno, no solamente de rebaño. En este país se ha vacunado suficientemente y ha habido vacunas desde febrero del año pasado hasta ahora. Entonces llevamos 11 meses con vacunas, y para ser exacto, las vacunas llegaron el 16 de febrero acá al país.
Entonces yo creo que empezaron a llegar. Entonces todo el mundo se ha cubierto, ha tenido vacunas suficientes para cubrirse. ¿Por qué no vacunarse? ¿Cuál es el problema? Si con la influenza pasó lo mismo en el 2009, la influenza H1N1 apareció, se debilitó el virus, sí se debilitó, pero además se vacunó rápidamente la gente en los años siguientes, y es un problema endémico que cada cierto tiempo, entre septiembre y marzo, reaparece, pero que tiene la condición de prevenirse con las vacunas. Entonces, vamos a vacunarnos, tenemos vacunas suficientes para hacer las cosas bien hechas, porque está demostrado, yo sí lo puedo decir a boca llena, como dirían, el paciente que está vacunado le da muy leve esto, le da más leve, sin quitar, el que está vacunado sobre todo con 3 dosis, sin quitar que ya las vacunas van perdiendo efectividad con el tiempo. No fue para toda la vida que tú te vacunaste contra el COVID, te vacunaste por un tiempo preciso. Eso por ejemplo, las vacunas de Sinovac, hemos visto cómo cubrió primero 3 o 4 meses bien. A alguna gente le dio inmediatamente porque quizás ya estaban sintomáticos en ese momento cuando se la pusieron. Las vacunas de Pfizer han tenido una cobertura de 6 meses suficiente, pero se ha dicho que después, que era 94%, pero que después de los 6 meses de la segunda dosis, tú puedes bajar a 70%. Entonces, por eso se te recomienda que te ponga la tercera dosis. Entonces, esa parte es importante, que la gente vaya entendiéndola, por qué estamos haciendo las cosas así y por qué habrá que en su momento ponerse después de los 6 meses la cuarta dosis. Doctor, algo que uno no entiende mucho, en una casa, le da al esposo o viceversa, y a la otra, que conviven juntos, que duermen juntos, ¿qué sucede ahí? O se hacen una prueba y sale uno positivo y uno negativo. Mira, es curioso, yo ayer me tocó ver 3 parejas diferentes a los 3. A uno le dio hace un mes, a la otra pareja no le dio, ayer le dio ayer llegaron 3 parejas diferentes, con fechas diferentes. Parece que una variante le dio a una gente en ese momento y ahora quizás le dio el Omicron, que es mucho más leve, pero que realmente sí se están produciendo las situaciones igual. Hay gente que está totalmente asintomática, que están positivos porque hicieron una prueba, porque estuvieron en contacto, sí, y lo hemos visto así mismo. O sea que, en términos generales, ¿qué está pasando? Eso hay que definirlo porque cuando empezó el alfa le daba a una gente, le daba a la familia entera. Después llegó la gamma, después llegó la delta, o sea, pero al fin y al cabo, lo que hemos obtenido en los últimos tiempos es que a una gente le dio una variante y posiblemente a la otra le dio la otra ahora. Pero en términos generales las cosas han ido, yo pienso que el virus está más débil, pero eso no quiere decir que te quedes en tu casa porque también hay infiltrados. Ayer me enseñó mi hija neumóloga también, María, me enseñó ayer 2 pacientes que tuvo que ingresar. Uno pesaba 348 libras, me dice ella. Dios. Un joven de 348 libras, ya tú sabes que esos son de alto riesgo, los obesos. Y entonces me decía ella, mira esta tomografía, cómo están estos 2 pacientes. Este tenía una dosis, el otro tenía 2 dosis, o sea que, pero si se hubiese quizá puesto la tercera dosis de refuerzo, otra vez los mecanismos inmunológicos suben, los mecanismos de defensa suben y le dan mayor cobertura. Entonces eso es lo que está pasando en el día a día. Doctor, vamos a brindarle una taza de café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma, café Santo Domingo, bien, y que bien. Xiomara, como siempre, está aquí acompañándonos para hacer este momento más placentero. ¿Cómo saber, doctor, cuando es gripe, cuando es influenza o cuando es COVID? Porque, por ejemplo, yo antes de ayer amanecí algo afiebrado, fui y me hice la prueba y salí negativo, es decir, que era un simple catarro. ¿Cómo saber o qué hacer cuando alguien se sienta algún síntoma? Una de mis grandes preocupaciones ha sido esta, y yo he estado los últimos 15 días pidiéndole a la ARS, a las aseguradoras de riesgo de salud, que por favor tomen en consideración que o tú puedes tener influenza o puedes tener COVID, y que permitan que las 2 pruebas de antígeno se hagan, porque 2 pruebas de antígeno le cuestan a una gente 3.600 pesos. Aquí no todo el mundo tiene la capacidad de desembolsillar 3.600 pesos.
y más el hemograma, más todo lo otro, más el copago de consulta. Sí. Entonces ya son 5.000 pesos que se fueron ahí, que no lo tiene todo el mundo. Entonces yo le estoy pidiendo a las aseguradoras de riesgo de salud que por favor valoren eso, que se le haga el antígeno para COVID y el antígeno para influenza. Cuando se hace la prueba, y ya tú diferencias una cosa de la otra, porque los síntomas son muy parecidos. El síntoma de influenza es molestia de garganta, tos, dolor de cabeza, dolores musculares y fiebre. Igualmente el de COVID Omicron, la única diferencia que tiene el COVID Omicron es que tiene síntomas gastrointestinales a veces, como fiebre y náuseas y vómitos, pero en términos generales, cuando tú lo enmarcas, son muy parecidos y para la gente común no es tan fácil diferenciar una cosa de la otra. Entonces esa parte es muy importante que la gente entienda hacia dónde dirigirse con cada cosa, pero si tiene síntomas gastrointestinales junto con molestia de garganta, irritación de garganta que empieza, y dolor de cabeza y fiebre un día, entonces lo más probable es que sea COVID, que sea Omicron, lo que sea, pero se le fue el gusto, se le fue el olfato, también tiene que ver mucho con la parte de Omicron o de COVID en términos generales, en la que sea, puede ser COVID alfa, COVID gamma, pero la parte más importante es diferenciar una de la otra. El resfriado común tiene tendencia a que empiezan las molestias, también tiene dolores musculares, pero hay mucha tos persistente, sobre todo en el resfriado común y en la influenza también. Hay mucha tos. Entonces por eso hay que diferenciarlo, pero hay que buscar ayuda médica o de alguien que sepa, de la comunidad, que ayude. Yo creo que este es un problema que tenemos que irnos enfrentando todos y aprendernos los síntomas cada quien. La diferenciación de un síntoma con otro nos puede ayudar. Entonces yo creo que hay que empezar a orientar a la población por los medios de comunicación y decirle, mira, si tienes estos síntomas y este se le añade a tú tienes esto. Si no, o sea, porque yo pienso que eso es parte importante de la comunicación ahora mismo. Yo creo que los medios de comunicación han jugado un papel estelar en esto, han hecho su trabajo, han hecho su esfuerzo, han puesto de su parte, incluso sacrificándose hasta económicamente para que la gente entienda lo que está pasando, porque este es un problema de todos. Entonces yo creo que la comunidad debe embarcarse, si se quiere, esa sería la palabra, inmiscuirse en el asunto de la COVID-19 para ver si nosotros logramos superar este problema y llegamos a puerto seguro en los próximos meses. Doctor, tenemos que ir a la pausa. Para cuando retornemos hablemos de el tema internamiento y de los espacios UCI, que dicen que han bajado, pero entonces uno ve una cantidad de personas buscando pruebas y haciendo esto, para que expliquemos por qué esta variante no lleva a la gente a la sala de urgencias. Publicidad y volvemos. Plutarco Arias, nuestro invitado del día de hoy.
Continuamos aquí en el Café de Diario 55, el doctor Plutarco Arias, reconocido neumólogo de la República Dominicana. Doctor, ¿por qué menos gente muriendo y menos gente en emergencia, en cuidados intensivos? Mira, nosotros hemos sido uno de los países más agresivos en términos de los protocolos aplicados al COVID. Nosotros quizás en lo que fue, empezamos con tocilizumab, recuerdo, un medicamento monoclonal para el COVID. Eso ayudó bastante a romper con las tormentas de citoquina y ayudó a que mucha gente se salvara. Después, cuando yo llegué al ministerio, recuerdo que introduje el Remdesivir, el Favipiravir, que se está usando muchísimo en tratamiento ambulatorio, y eso nos ha permitido que nosotros aprobamos los esteroides, aprobamos todo este tipo de medicamentos, y esto nos ha permitido que nosotros avancemos lo suficiente. Los médicos dominicanos han tenido un gran valor en ese sentido, y como sabrán ustedes, hubieron gente en Estados Unidos que por no ponerse tocilizumab, en principio murieron mucha gente en un momento dado. Recuerda aquella vez que la doctora se suicidó cuando se le murieron 4 pacientes en los pies, de ahora para ahorita. Entonces, eso realmente es catastrófico en ese sentido, pero nosotros sí hemos sido muy agresivos en los tratamientos, los hemos hecho bien y eso ha permitido que la mortalidad de nosotros sea muy baja. La presencia en las unidades de cuidados intensivos en un momento han subido, hubo un momento que el año pasado también subieron para esta época, pero era porque la gente quería ponerse, y en noviembre, yo cuando yo me ingresé, que me dio COVID, hubo que poner, la gente le gustaba que lo ingresaran para que le pusieran el Remdesivir, que eran 7 ampollas, cada ampolla cuesta 13,000 pesos, eran 14 ampollas, y entonces eso el Estado lo donaba a través del Seguro Nacional de Salud y de la CIRSARIL, y entonces eso permitió, entonces hacía que la gente se quisiera ingresar. Ahora mismo se está dando una situación que yo quisiera llamar como a la atención. La gente se quiere ingresar las 2 horas o 24 horas para que le pongan el Regencop. El Regencop es un producto que cuesta 110,000 pesos. Tienen que haber 2 pacientes para ponerse los 55,000 pesos a cada uno. Y realmente el paciente a las 24 o 48 horas responde, a las 12 horas empieza a responder. Le va muy bien, pero ese medicamento no es para todos los pacientes, para pacientes que se te pueden agravar, que tienen comorbilidades de alto riesgo, pero no a todo el mundo. Entonces, hacer como un llamadito, o sea, no todos los pacientes son para ingresarse. Te está hablando una persona quizás y sin quizás, de lo que más COVID ve en el país por consulta. Yo veo 60 pacientes, 65 diarios, y hay 55 posiblemente COVID. Y eso lo vemos todos los días, ayer lo vi. Ayer habían 6 que no eran COVID, de 60 pacientes, 54 eran COVID. Y sin embargo yo lo manejé, todos los manejo sin tener que mandarlo ni a ingresar ni a poner en COVID. Normalmente mi hija, que María es testigo, y la doctora, compañeras más que nos auxilian cuando yo quiero ingresar a un paciente, se los mando a ella. Entonces, normalmente nos pasan de 2 a la semana, uno a la semana, y para Regencop tampoco me pasan de 2 a la semana. Entonces, esos medicamentos de tan alto costo que el Estado los regala, debíamos mantenerlo para gente que lo necesite de verdad, y los otros se pueden manejarlo suavemente. Quisiera todo el mundo que le pusieran Regencop, por eso un médico del sector privado con muchas condiciones, mucha calidad, que en un momento fue asesor mío en términos honoríficos del le decía en una reunión, decía un día de esto, debían permitirnos en una reunión en el Palacio esta semana pasada, que nosotros compráramos los medicamentos a nivel privado, porque hay mucha gente que quiere ponérselo. Entonces, si lo compra, y el que tenga el dinero y se lo quiera poner y califique, que lo ponga. Y califique, que se lo ponga, pero a gente que... ¿Por qué? Porque este medicamento debemos conservarlo para gente que se nos pueda morir, pero nosotros hemos tenido baja mortalidad, podemos sentirnos orgullosos de eso, andamos 0,92, ponle que haya errores, como dicen, como hablan aquí mucho, y no pasamos del 1% de mortalidad, y siempre hemos venido bajándola, o sea que en términos generales podemos sentirnos muy halagados de eso. El trabajo que se ha hecho ha sido bueno,
el esfuerzo del gobierno ha sido excelente, buscando los medicamentos, tratando de que las cosas se manejen bien. O sea, ha habido un enfoque claro por parte de la Presidencia de la República en ese sentido, y eso es loable y plausible, hay que entenderlo así. Entonces, esa parte tenemos que seguirla manejando así. Entonces, ¿para qué? Para nosotros conseguir lo que tenemos, mantener al más bajo nivel la mortalidad, que es la parte clave. Claro, ¿por qué tanta gente se ingresa? A veces ingresan gente un poquito de más y criterio, otros quieren que lo ingresen sin estar con todas las condiciones dadas para ingresarlo, porque te estoy diciendo, yo he visto alrededor de febrero hacia acá más de 3.000 pacientes COVID. Wow. Del 4 de marzo aquí, y que fue que retorné a la consulta. Y aparte que le daba seguimiento a pacientes míos por teléfono, etcétera, antes estando en el ministerio. De esos que te quieren mucho, esos viejitos que te quieren, que no se quieren despedir de ti nunca. Tienen 20 años en la consulta. 20 y 30 años conmigo. Entonces, Wow. eso se hace parte de la adhesión propia, como si fueran familia. Pero en los pacientes que yo he tenido, que he estado manejando, más de 3.000, yo no, o sea, los ingresos míos son muy pocos, o sea, y están todos vivos. O sea, a mí yo puedo hablar de un solo paciente murió mío, y fue porque se cayó caminando en una escalera, es de Cienfuegos, se cayó, hizo un hematoma subdural y se produjo por un accidente prácticamente, o sea, sí. Y después quizá uno que otro se habrá muerto, pero en términos que yo recuerde ahora mismo, y que tengan estadística muertos, muy poco. O sea, entonces vamos a tratar de enfocar los medicamentos de alto costo que Salud Pública no los dona, como el Remdesivir, como el Regencop, ya Salud Pública no está donando Remdesivir para esos pacientes específicamente. Si nosotros lo ponemos en los días adecuados, tanto Regencop como Remdesivir, nosotros conseguimos resultados excelentes, y el tocilizumab, conseguimos resultados excelentes. Hay un debate con el retorno a las clases. Usted, que es un conocedor de la situación y que también fue una autoridad, ¿cuál es la recomendación? Porque veo una gran dosis aquí de política metida en este tema. Mira, hay muchos intereses. Nosotros nos pasamos meses en el ministerio discutiendo con los colegios privados la necesidad de no retornar a la clase el año pasado. El ministro Fulcar tenía una posición muy firme en ese sentido y me decía, yo hago lo que tú digas y lo que ustedes decidan siempre. Pero llegó un momento que la presión ha sido mucha con los colegios privados. Entonces el ministro Fulcar me decía en un momento, pero si le abrimos a los privados, tenemos que abrirle a los públicos, porque van a decir los pobres, que ellos no tienen derecho. Eso es verdad. Hay otro problema que hay que enfocarlo, que es que la sociabilidad de los niños de 2 a 10 años se está perdiendo, porque esos niños no están yendo a la escuela. Y entonces, en la escuela que ellos sociabilizan, eso lo hace apático, incluso hasta para empezar a hablar, y todo este tipo de cosas le va creando problemas. Ese es un problema. Hay otro problema que es un enfoque ya más que hacía el otro día el presidente de la República. Él decía, bueno, pero si los niños no están en la clase, los pobres sobre todo están en las calles. Sí. Y si están en las calles andan recogiendo el virus. Ese es otro problema. Hay otro problema, que es los niños en la escuela nos van a producir contaminación cruzada, mixta, con los adultos jóvenes, con lo que lo cuidan, con lo que lo transportan a la escuela, con los profesores. Ese es otro problema. O sea, son planteamientos diferentes, en vertientes diferentes. Entonces, ¿hacia dónde yo me inclino? Yo me inclinaba, y lo digo así, pero después ya yo vi que el Ministerio de Salud Pública, cuando nos invitaron a la sociedad especializada al Palacio el viernes pasado, ya había hecho una rueda de prensa anunciando la apertura del año escolar. Entonces yo cambié mi posición, como la cambió el presidente del Colegio Médico, la cambiamos todos, porque ya ellos habían hecho la rueda de prensa. Sí, ya estaba eso. Entonces, ¿para qué nos vamos a poner a discutir eso? Entonces, pero sí, mi planteamiento era que eran 11 días de clases laborables que quedan. Y tú lo cuentas desde hoy, tú verás que te quedan 8 días. Porque ni el lunes hay clase, ni este viernes tampoco. Digo, ni el viernes ni el lunes que viene hay clase. O sea, ni el 21 ni el 26 de Duarte. Entonces, quedan 8 días de clase más o menos ahora mismo. Esos 8 días de clase yo sí planteaba que, con consentimiento informado a los padres que quisieran vacunar a sus niños, irlo vacunando
si fuera, aunque fuera en la misma escuela, no hacer las clases presenciales, hacerlas virtuales estos días hasta que llegara febrero, porque los días críticos para mí van a estar de aquí hasta el 6 o 7 de febrero, 8. Recuérdate que va a haber un evento internacional importante, incluso aquí, porque la gente se le va y lo ve cuando llegan, que es la Serie del Caribe, Sí. que es un evento internacional que se va a dar en Santo Domingo. Entonces, todo este tipo de cosas hay que irse preparando para lo que venga. Los rebrotes. Los rebrotes. Quizá ahí no va a pasar nada, pero ya nosotros estamos cobrando los rebrotes del año nuevo ahora. Sí. O sea, a lo que está pasando ahora son los del año nuevo. Entonces yo sí creo que nosotros debíamos tener un enfoque. Yo planteaba, y lo planteo, y la Sociedad de Neumología en su momento hizo un comunicado que salió ayer o algo así, o no sé si salió, que donde nosotros decimos que estos 8, faltaban 10 días de clase, que podíamos verlo virtuales y ver lo que pasa, porque estos 10 días son más, estamos en invierno, esto aquí no es invierno, es otoño, pero al fin y al cabo está fresco es todavía. la etapa fresca que favorece mucho al virus. Entonces por eso en este rebrote, que no es un asunto, yo quiero que la gente sepa que esto no es un asunto del país solamente, es un asunto internacional, es mundial, sí. En muchísimos países más desarrollados que nosotros, con mucha disciplina, pasa esto. Ciertamente tú me dirás, pero hay países desarrollados que han abierto la escuela, sí, eso es verdad, pero hay niños en esos países desarrollados que tú le dices, quédate ahí en una filita, y están tranquilitos a tanta distancia. Aquí los de aquí se mueven más, los de aquí son caribeños, y se mueven más, y son más activos, aún más hiperactivos, eso lo vamos a ver siempre. Entonces yo pienso que por ahí van las cosas. Yo espero que nosotros el mejor enfoque que le demos sea para bien de todos. Yo quiero reiterar, ser reiterativo, esto es un problema de todos, mío, tuyo, del gobierno, todos tenemos compromiso de la prensa, la comunicación encima, para ver si logramos salir de esta tremenda y terrible pandemia que realmente, si la historia recuerda algo igual, más que no sea la de 1918, esta era de 1918, pero en ese momento, en 1918, el mundo no estaba tan globalizado, sí, en aviones, en cruceros, en cosas, era todo diferente. Doctor, vamos a publicidad y venimos con la parte final de esta importante conversación que hemos tenido con el doctor Plutarco Arias, que es neumólogo y además exministro del Ministerio de Salud Pública. Con él volvemos con la parte final.
lo mandamos de la hija mía. Parte final, doctor Plutarco Arias, recomendaciones a la sociedad dominicana con relación a como usted decía en el bloque anterior, esta pandemia que estas generaciones hemos vivido la más complicada y más grande pandemia. Bueno, la parte final es importante. Miren, el uso de la mascarilla es la parte primordial, número uno. Ustedes van a encontrarse los neumólogos y muchos médicos con 2 y 3 mascarillas. En el caso mío van a encontrarme con 2 normalmente y 3. La mascarilla es importante. El lavado de las manos constantemente. 100 veces al día hay que lavarse las manos, siempre. Yo me la lavo como 100 al día. Hay que lavársela. El uso de utensilios. Usted está en un restaurante comiendo, póngase la mascarilla de una vez. Si es al aire libre que usted va a comer, todavía mucho mejor en una terracita de esas, porque la posibilidad de transmisión del virus se reduce. Primero en lugares abiertos, se reduce de manera considerable. Y una cosa importante, vacunarse. Señores, el que está vacunado, las posibilidades de que ese virus no le dé ni severo ni lo mate son muchísimas. O sea, la posibilidad de que usted vacunado le pase por encima el virus son muchas. Entonces, por favor, o sea, ¿qué te dio? Porque tienen que meterse en la cabeza lo siguiente: no es una inmunidad permanente que te crea la vacuna, lo que te crea es una inmunidad donde te evita la severidad de la enfermedad y te evita la muerte. Entonces, vamos a hacer las cosas que nos están pidiendo. A usted encontrará muchas voces agoreras por ahí diciendo que no, que las vacunas, que eso no le hagan caso a esa gente. Vacuna ha habido siempre. Y si yo le voy a hacer una pregunta a ustedes, ¿y el polio cómo que lo hemos erradicado? ¿Y el sarampión cómo se ve poco? Yo estaba chiquito, le daba sarampión a todo el mundo. O sea, vamos a ver las cosas desde ese punto de vista. Difteria, sí, que aparecen casos de vez en cuando, sí, pero la gente, porque no están vacunados, los que están vacunados no le da difteria. Entonces, las vacunas, influenza te da una gripe común, pero no te da la influenza H1N1 cuando tú estás vacunado. Entonces, vamos a vacunarnos, vamos a hacer las cosas bien hechas, que las cosas se han erradicado así, de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que seguir? Debilitando este virus. Si es cierto que el Omicron es una variante débil, ya, vamos a seguir debilitándolo. Ojalá que Dios nos proteja a todos, que esa inmunidad de rebaño que se está diciendo se cree, pero esa inmunidad de rebaño vaya asociada y fortalecida con las vacunaciones. Hay que vacunarse. La posición clara de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax se la estoy dando yo, la oficial, y es que hay que vacunarse. Ustedes se preguntarán, pero él lo está diciendo, yo estoy vacunado y tengo 3 vacunas puestas. Y cuando me toque la cuarta, a los 6 meses, me la pondré también el booster, refuerzo. Y así sucesivamente. Entonces, ¿están vacunadas la familia mía? Sí, todos están vacunados, mis hermanos, mis sobrinos, si le ha dado COVID a algún familiar mío vacunado, sí le ha dado, pero le ha pasado por encima. Un hermano mío murió, mi hermano mayor, que va a cumplir 1 año ahora, no habían vacunas, desgraciadamente. Pero después, todos están vacunados, todos se pusieron sus vacunas, gracias a Dios. Ahora mismo de los mismos vacunados, tengo 2 cuñados que le dio el virus. ¿Dónde están ellos? En su casa tranquilo, viendo televisión, relajado, tranquilito. Entonces, vamos a vacunarnos. Les estoy pidiendo ejemplos familiares para que ustedes sepan la necesidad. Yo creo que por aquí está llegando, con las buenas intenciones del propietario de este canal y la tuya, Edison, y de todo este equipo. Miren, señores, vamos a vacunarnos, vamos a hacer las cosas bien hechas, vamos a evitar que las cosas se sigan propagando y para bien de todos. Así que muchas gracias por esta oportunidad que nos dan de llegar a la población Gracias dominicana. a usted, doctor, que sabemos que ahora va al consultorio y se va a encontrar con una gran cantidad de pacientes que están esperando. En nombre de Fran Rodríguez, las excusas públicas de Fran, hoy son las elecciones del Colegio de Locutores en Santiago y Fran, como presidente, tiene que estar al frente de esta actividad, por eso no nos está acompañando en este conversatorio. En nombre de Fran, en nombre de nosotros, gracias al doctor y a todos ustedes, buen fin de semana, y el próximo lunes, Dios mediante, aquí nos encontramos en otra edición de El Café de Diario 55 y Diario 55. Bye bye, feliz resto del día.